quebrantarme delante de él. Porque si no la tomo, entonces soy un cobarde. Si yo no la tomo y dejo, porque si usted no puede tomar la Santa Cena, usted no va para el cielo. Eso lo podemos tener por seguro, que si yo no participo de la Santa Cena, si no puedo participar, entonces yo no puedo ir al cielo, porque es más fácil tomar la Santa Cena que ir al cielo. Entonces, si yo no puedo realizar ese compromiso, o sea, si no está apto. Sí, dale. Sí, o sea, si no está apto espiritualmente para tomarlo, tampoco puede estar apto para entrar al cielo. Exacto. Para tomar la Santa Cena hay que estar apto. Después que el pastor termine, entonces yo lo voy a... Sí, entonces es necesario estar irreprensible. Por eso que el apóstol Pablo aconseja a que pruébese cada uno. Probémonos cada uno. Pruébese cada uno. Examinémonos cada uno a ver. Alabado sea el Señor. Si estamos dignos de tomar la Santa Cena. O sea que si tomamos indignamente. Por eso es que muchos dicen que el apóstol Pablo dice que muchos están debilitados y muchos duermen como espiritualmente por la falta, sí, por la falta de búsqueda, poca oración, poca entrega, hay un desánimo, o sea, hay un tiempo, hay creyentes que están bajo un éxtasis de desánimo, no están orando lo suficiente. No están doblando rodillas, no están consagrando. Lo que están haciendo es murmurando. He metido en otra cosa. Entonces, en esa situación, la Biblia le dice, Pablo dice que están enfermos. Sí. Entonces, hermano, o sea, no es que usted lo deje de tomar porque esté en desánimo. Por ejemplo, los estudios bíblicos vienen para ayudarte a recobrar ánimo, para darte fuerza, para que tú entiendas que estamos peleando una guerra espiritual y que cuando vienen esos desánimos hay que reprenderlo, echarlo fuera, porque eso lo manda Satanás para que uno se vaya debilitando espiritualmente hasta el punto de desviarse de lo que es el camino. Pero Señor lo reprenda. Eso desánimo le ha llegado a todo el mundo le ha llegado ese desánimo, pero uno no se queda ahí, sino que uno se sacude y reprende y empieza a pelear con ese espíritu de desánimo para poder levantarse otra vez y seguir adelante. No, yo tengo desánimo, ya yo voy a dejar todo eso. No, a pelear. Espíritu de desánimo te envió al infierno en el nombre de Jesús. Amén. Tienes que echarlo fuera, porque es que vienen muchas clases de demonios y el deber de nosotros, con el poder que el Señor nos dio, es echarlo fuera en el nombre de Jesús. No tirarnos. Y bueno, ya el desánimo me vino y ya no voy a hacer nada, voy a soltar la toalla. No, es a pelear. Y muchos ataques de parte de personas que cerca de mí, ataques en el sentido que la gente que me conoce, por ejemplo, ay, parece una vieja, mira cómo va vestida, con esas faldotas, ¿y por qué tú no te tiñes el pelo? Y yo le dije, pero yo me veo bien así, yo no tengo que agradarte a ti, yo tengo que agradar a Dios. Exacto, amén. Amén, porque Dios nos está llamando a la senda antigua. Y lamentablemente lo que estamos tratando de llevar a la senda antigua como el Señor quiere, lo que estamos peleando. Amén. Exactamente, amén. Y eso yo sé, yo lo reconozco que son ataques del maligno. Claro que lo reprende. Todo eso son ataques que le vienen a uno como cristiano para que uno se desanime y vuelva al fango otra vez. Y se ensucia otra vez. El Señor lo reprenda. En el nombre de Jesús eso no va a suceder. Hermano pastor, yo también tengo una cosa que a veces que yo le respondo a mi esposo. Yo le pido perdón. Y le pido perdón siempre, pero que yo a veces le respondo. Porque, o sea, que yo le digo por lo menos, él me deja todo a mí.
entonces yo le digo, pero es que tú no me ayudas. Y me pongo así, pero es que yo pido perdón. Sí, ay, mija, yo le pido perdón todas las noches al Señor, porque que le fallamos de continuo, en continuación. Pero yo nunca, después yo, como, si yo por lo menos le grito así, que porque es que tú no me quieres ayudar en esa cosa, pero después yo, no pasan ni 5 minutos y yo tengo que ir, perdóname, discúlpame, que te alcé la voz, discúlpame, que te dije, aunque si yo tenga la razón, pero que yo me siento mal, después yo tengo que ir a pedir perdón. Yo he alzado la voz aquí con los hijos míos. Yo reconozco, y también con mis hijos, alzo la voz, mi hermana. Yo con mis hijos también. Yo estoy reconociendo todo lo que yo soy. Porque, mira, eso bueno, la hermana Carla se ríe, porque los otros días empezó a decir confesión y perdónenme aquí, perdónenme allá, con estos mismos estudios bíblicos que han estado, porque en los estudios bíblicos dimos... como la hermana Carla está grabando, déjame identificar de qué se trata la enseñanza. La enseñanza se trata de quiénes son las personas que pueden tomar la Santa Cena, cómo uno sabe si está apto para tomar la Santa Cena, los requisitos para tomar la Cena del Señor, que nosotros le decimos Santa Cena, aunque la Biblia dice la Cena del Señor. De eso que estamos tratando el tema, los requisitos para tomar la Cena del Señor. Entonces, lo bueno es que cuando usted escucha las cosas que no se debe de hacer, usted empieza a pedir perdón. A Dios le agrada eso. Y eso es lo que ha estado sucediendo en este estudio. La hermana Carla empezó, mira hermano, yo hice esto y yo pido perdón por esto, pero mira fulana, te pido perdón. Algo muy lindo y a Dios le agrada. Porque cuando tú reconoces, dice la palabra, cuando tú reconoces que tú haces algo mal y te aparta, tú alcanzas misericordia. Entonces estamos hablando de los requisitos para uno tomar la Cena del Señor. La Cena del Señor es comerse el pan, que es como un símbolo de su carne, y tomarse el vino, que es como un símbolo de su sangre. Entonces, algo sagrado. Comer y beber la sangre del Señor es algo sagrado. Tiene que tomarlo un cuerpo santificado, un cuerpo que esté limpio, que esté tratando de mantenerse como el Señor quiere. Entonces decíamos los requisitos para tomar la Santa Cena. Y hablábamos en días pasados que un requisito para tomar la Santa Cena, usted no puede tener a alguien en su corazón o acabar de insultar a alguien y venir a tomar la Santa Cena porque usted no está bien. La misma palabra dice que cuando usted va a dar una ofrenda, ve y tú tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda y vaya a resolver el problema primero antes de usted venir a darle la ofrenda al Señor. Y eso es la ofrenda. Imagínense beberse su sangre y comer su pan, su carne. Eso es algo más sagrado. Aún, o sea, cuando uno va a tomar la Cena del Señor, uno debe de estar aún más limpio. Un momento. Uno debe de estar limpio totalmente. Si tengo algo contra mi hermano, voy y lo resuelvo. No, tengo algo contra mi hermano, yo no voy a tomar la Santa Cena. No, ve, resuélvelo. Ahora, si tú lo tienes en tu corazón y tú sabes que se queda en tu corazón que tú resuelvas, mejor no la tomes. Pero si tú tuviste algo contra tu hermano y arreglaron la situación, el problema, y todo quedó en paz, tú puedes tomar tu cena, la Cena del Señor, tu Santa Cena sin problema. Era como la hermana Carla decía, wow, pero yo no sabía tantas cosas. Mira, yo pido perdón a fulano, y empezó a pedir perdón ahí. Y todo eso a Dios le agrada. Porque la persona, cuando lo hace de corazón, el Señor lo recibe. Y la Cena del Señor, entonces ahí la persona no lo toma indignamente para que no le acarree consecuencias, que después vamos a decirle más ahorita.
las consecuencias que acarrean el tomar la cena del Señor indignamente. Entonces, decíamos que una persona, estando en pecado, en delitos y pecados, tampoco puede venir a tomar la cena del Señor, porque también le acarrea Santa Cena. Un ejemplo, una gente que vive en fornicación, en adulterio, no puede tomar la cena del Señor. Una persona que vive en pecado no puede tomar la cena del Señor, porque eso es algo sagrado, y eso puede acarrear la consecuencia a la misma persona, física y espiritualmente, de las dos formas, física y espiritualmente, que el esposo mío va a leer esa parte de las consecuencias, física y espiritualmente. Entonces, hermano, como le decía, hay requisitos para tomar la cena del Señor. Como le decía ahorita, que una persona que tiene rencor, una persona que tiene problemas con alguien, tiene que resolverlo y no solamente ir a, mira, yo te pido perdón solamente porque va a tomar la Santa Cena. No, es que tiene que hacerlo de corazón y sentirlo. Si no lo siente, pedirle, Señor, mira, sácame eso del corazón. Yo hago y reprendo y reprender, porque a veces el enemigo quiere sembrar cosas. Si ya usted no tiene problema, porque ya Dios lo perdonó. Tuvo problemas con el esposo. Usted le pide perdón de corazón. Mira, mi amor, perdóname, aunque sea él que le haya ofendido a usted. Usted va para, como dice la palabra, usted mismo va y le pide perdón. Mire, perdón por el altercado, el problema que hubo entre nosotros, y arregla la situación. Porque la cena del Señor es algo muy, muy delicado y hay consecuencias. Yo le decía a alguien, le decía al grupo que estábamos en la semana, que había una persona en la iglesia donde yo era, lo voy a repetir porque las hermanas de Italia no estaban allí. Había una persona, una señora mayor, ella fumaba en la iglesia. En la iglesia donde yo estaba se estaban cometiendo muchos pecados y muchas cosas feas. Y el Espíritu Santo en muchas ocasiones nos mostraban las cosas que estaban sucediendo. Y a veces cuando me daban oportunidad para cantar, para adorar, lo que sea, el Espíritu Santo me impulsaba a hablar las cosas que estaban mal. Entonces, un día, yo me enteré que esa señora fumaba y subía al púlpito. Era la primera que subía a hacer devocional. Era la primera que llegaba a la iglesia. Y lo primero que ella hacía, cogía el himnario de gloria y subía a cantar. Bueno, ella contaminaba todo el lugar antes de que llegaran las personas a la iglesia. Y un domingo estaba en culto corrido y ahí el Espíritu Santo en esos días estaba hablando mucho de las cosas y los pecados que se estaban cometiendo en la iglesia. Y yo recuerdo que ese día le dije al pastor, mire, aquí hay alguien fumando y está subiéndose al púlpito como si nada. Se está subiendo al púlpito a tomar parte y esa persona está fumando. Y hay otra persona también que está tocando y también está en pecado. Hay varias personas ahí en pecado y están como si nada tomando parte. Bueno, el pastor no hizo mucho caso. Con el tiempo, esa señora tomaba la cena del Señor. Aparte de que subía al púlpito, ella fumando, ella tomaba también la Santa Cena. Y usted sabe que el tomar la Santa Cena indignamente, eso acarrea enfermedad física, acarrea descarriamiento y hasta la muerte física y espiritual. Pues esa mujer, ella seguía en sus delitos y pecados y subiendo a su púlpito como si nada.
llegó un tiempo que el Señor le enfermó de la misma garganta, de la garganta. Dios Le mío. dio un cáncer que la arrojó en la cama. Cuando le dio ese cáncer que la arrojó en la cama, ahí ella empezó a confesar con su boca al pastor que era que ella fumaba y subía al púlpito. Ella fumaba y tomaba pal, fumaba y tomaba Santa Cena y hacía de todo. Y el tomar la Santa Cena indignamente hizo que ella fuera arrojada en cama. Y Dios tuvo misericordia de ella. Y se salvó porque confesó y se arrepintió a ella. En ese momento fue que esa mujer fue cristiana, pero mientras estaba supuestamente sana, era haciendo y deshaciendo y subiendo a su púlpito. Y nadie le decía nada y nadie la fiaba. Y eso le acarreó el estar sufriendo en una cama y que le dé ella gracias a Dios que confesó. Porque dice la palabra que el que confiesa y se aparta de su pecado, alcanza misericordia. Ella alcanzó misericordia porque confesó y empezó a hablar todas las cosas que ya el pastor sabía y la iglesia sabía, porque ya se lo habíamos dicho. Entonces eso sucede cuando una persona está tomando la cena del Señor y está en pecado. Está en pecado. Entonces son cosas que al Señor no le agrada. También hablábamos en la semana que una persona que hacíamos la pregunta, una persona que esté cumpliendo con los requisitos también de dar sus diezmos, que no esté cumpliendo, es una persona que está apta para tomar la Santa Cena. Tirábamos esa pregunta al aire también. Entonces una de las hermanas contestó, no. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra, maldice a esa persona. La hermana Elizabeth fue la que contestó y dio la aclaración. Porque esa persona, el Señor lo tiene como ladrón. El Señor lo maldice aparte de eso. Y todas esas cosas las estábamos desarrollando en la semana. Entonces son cosas que las personas no tienen, hay muchas cosas que las personas no tienen en cuenta en cuanto a ese acto solemne que es la cena del Señor. Por eso que usted ve que en el pueblo de Dios hay muchos muertos espiritualmente, por eso que usted ve que hay muchos que se enferman físicamente por tomar la cena del Señor indignamente, porque eso es algo sagrado. ¿Sabe las personas que están fornicando y adulterando, hermano? Y al otro día en la Santa Cena y van y lo toman como si nada. Digo yo que la culpa, en cierta forma, lo tienen los pastores en algunas ocasiones, no en todas. Porque hay iglesias que lamentablemente no le dicen a las personas cuáles son los requisitos para tomar la Santa Cena. Y hay que hacerlo. Porque como líder, el Señor ha puesto a uno como líder para llevar al pueblo a la verdad, para abrirle los ojos, para decirle cuáles son las cosas que deben y no deben de hacer. Entonces en las iglesias no se hace eso. Al menos en el tiempo que yo estuve en la iglesia, que nací en la iglesia donde el Señor me sacó, allí nunca hicieron un estudio para decirle a las personas cómo tienen que estar para tomar la Santa Cena. ¿Cuáles son los requisitos? Simplemente meses atrás anunciaban, el domingo tal es la Santa Cena, y después de todo ese tiempo casi ni se mencionaba que se iba a dar Santa Cena y la gente se lo olvidaba. Ya tú sabes que la gente no hacía arreglo. Entonces cuando llegaba ay, mañana domingo, ¿verdad que la Santa Cena, Dios mío? Yo misma era una que decía, ay, Dios mío, mañana domingo, ¿verdad que es la Santa Cena? Porque lo anunciaban tiempo largo atrás. Pero no se hacía un estudio para que enseñarle a la persona que cómo tú debes de estar, cuáles son los requisitos,
cómo tú debes de prepararte mediante se vaya acercando la Santa Cena, cómo tú tienes que estar reprensible ante el Señor. Nada de eso, solamente anunciaba. Y los sábados es que la mayoría de las personas nos acordábamos que mañana domingo era la Santa Cena. Ya tú sabes que si había que arreglar algo, habían personas que cuando llegábamos a la iglesia ya el domingo, le decían, si usted tiene algo que arreglar, le vamos a dar 5 minutos. Entonces, dígame usted, esa persona que tenía problemas o tiene problemas con un vecino, un amigo, un hermano o el esposo o alguien, ¿usted cree que en esos 5 minutos estando en la iglesia, no estando en su casa, puede resolver algún problema? No lo resuelve. Porque ni siquiera le han dicho que usted con un problema con alguien no puede tomar la Santa Cena, ni siquiera le han dicho eso. Mucho menos se lo recuerdan en el transcurso de los días, o mucho menos hacen un estudio para que usted y yo estemos irreprensibles ante el Señor antes de tomar la cena. Entonces, lamentablemente, cuando ya empezaba la Santa Cena, 5 minutos, vamos a estar unos minuticos, hermano, antes, para que usted pida perdón. Ay, Señor, ya si tengo problemas con fulano, pero ya estamos lejos. Bueno, toma mi Santa Cena y la tomas así. Y todas son cosas que se pierden en las iglesias. De preparar al remanente para que no tome la cena del Señor indignamente. Entonces, el pastor tiene... Yo quería hacer una pregunta. Y todas esas veces que yo tomé la Santa Cena en esa iglesia mundana donde yo iba. O sea, bebiéndote el vino... Con alcohol y el pan con levadura. Bueno, ahí tú estabas en una ignorancia. Dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero gracias al Señor, que el Señor te sacó de esa ignorancia. Amén. Que eso es lo mejor. Que el Señor te sacó de esa ignorancia y tú saliste de esa ignorancia y ya no seguiste haciendo las cosas igual. O sea, que el que reconoce que hizo la cosa mal y se arrepiente, el Señor lo perdona. Que eso es lo importante. Ahora, si usted ya sabiendo que eso estaba mal, el beber vino fermentado en una cena, una Santa Cena, es malo y lo sigue haciendo, pues ya ahí no hay excusa. Sí, ellos me preguntaron, ¿tú eres bautizada? Y yo le dije, sí. Pues tú puedes tomar la Santa Cena. Yo dije, yo puedo. Le pregunté al diácono y todos los domingos yo tomaba mi Santa Cena y venía a casa y me bebía media botella de vino también. Yo no sé. Hermana, usted estaba teniendo un party. O sea, sí, se seguía emborrachando, es lo que yo decía ahorita. Que ellos empiezan a beber yo no sabía. El vino fermentado en la iglesia y tú sigues la rumba en tu casa porque te están dando... O sea, yo fuera de mi casa nunca volví a tomar alcohol afuera de mi casa, a tomar vino. Yo no volví jamás a discoteca, bar y esas cosas, nunca más. Pero en la casa, yo venía el domingo de la iglesia, a la hora del almuerzo, yo me bebía media botella de vino rojo. Pero imagínate, tú no tenías que salir a la calle. Tenía el vino en la iglesia y en tu casa. No, eso es terrible. Y es lo que leíamos en la escritura, que ojalá que no, a mí me dijo Moisés, como Noé bebía vino. O ellos se agarran de eso. Yo le dije, los judíos beben vino sin levadura, vino sin alcohol. Ellos tienen un vino especial. Sí, pero entonces, ay, Dios mío, ellos me estaban haciendo condenarme. No, en las iglesias, esos pastores van a pagar todas esas almas que se van a ir al infierno por culpa de ellos. Dicen que porque Jesucristo convirtió el agua en vino, entonces
entonces ellos también pueden beber vino porque Jesucristo convirtió el agua en vino. Exacto. Y yo siempre tengo ese dilema que yo digo, pero Jesucristo, el mismo que dijo que no entrarán los borrachos en el reino de los cielos, ese fue el mismo que convirtió el agua en vino, pero hermano, la convirtió en vino que es fermentado, en vino con ron, en vino con... Sí, porque ellos dicen que la... borrachones, ya usted sabe, si un hermano que era borrachón en el mundo, sí. si un hermano que era borrachón en el mundo se convirtió a la iglesia para que Dios le quitara la borrachera y entran en esa clase de iglesia, sigue embriagándose, lamentablemente. Vuelve otra vez a su fango, a su lodo. Sí, no sale. Sí, entonces, no avanza. Exacto. Entonces, en lo que leíamos ahorita, en el capítulo 1, primera de Corintios 11, del 17 en adelante, dice, vamos a repetirlo. Entonces dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para mejor, sino para lo peor. Eso era Pablo hablándole a una iglesia. Y dice entonces, pues en primer lugar, cuando os reunáis como iglesia, oigo que hay entre vosotros división y en parte lo creo. O sea, esa era la iglesia que estaba tomando la Santa Cena, estaba en división y estaba en pleito y en todo, dice. Porque es preciso que entre vosotros haya disensión para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ya que es necesario que haya disensión para que se vea cuál es el trigo y cuál es la cizaña, para poder sacar un ejemplo. Si el pastor sabe que hay una cizaña, él tiene que hablar y decirle que no puede tomar la Santa Cena. O sea, es necesario que se manifiesten esa cosa entre algunos. Entonces dice, pues, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, en esa situación eso no es comer la cena del Señor, en pleito, en discusión, en dificultad. Porque el comer, cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y uno tiene hambre y otros se embriagan. Otros se embriagan. ¿Por qué? Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis. O sea, si usted quiere comer y beber, váyase a su casa, no en la iglesia. Entonces dice, o menospreciar la iglesia de Dios, avergonzáis a los que no tienen nada. Y os diré, os alabaré en esto, os alabado. Ay, que tengo unos lentes que no es mío. Pero aquí lo dice en el capítulo 21. Capítulo 11, verso 20 y 21. Vamos a leer otra vez. Cuando pues os reunáis vosotros, esto no es comer cena del Señor. O sea, en la condición en que ellos estaban comiendo la cena del Señor, él les decía, eso no es comer cena del Señor. O sea, en pocas palabras, el Señor no recibía esa cena. Y el 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tienen hambre y otros se embriagan. Estaban bebiendo, se estaban embriagando, no era tomando la cena del Señor, era embriagando, estaban borrachándose que estaban allí. Como hacía yo. Decía que esa no era cena del Señor. Esa cena el Señor no lo recibía. Esa cena lo recibía Satanás. Yo imagino lo contento que Satanás estaba. Sigan bebiendo, mis hijos, que yo lo estoy recibiendo, pero Dios no lo recibía. El Señor no recibía esa cena, porque ellos lo que estaban era embriagando con vino que embriaga. Entonces, todas esas iglesias que están dando vino fermentado, lo que están haciendo es emborrachando a sus miembros para que sigan bebiendo en su casa o en el camino si encuentran una cantina. Probablemente eso
eso es así, lamentablemente, pero por personas así como ellos es que viene el juicio. Eso es lo que ellos no saben, que por personas como ellos es que viene el juicio. Y entonces seguimos con lo de la Santa Cena. El pastor va a leer algo. Quiero entrar un poquito con lo que estaba diciendo la hermana Yanni. Es muy buena la posición que usted está encarando, ¿verdad? Usted está reconociendo y que el Señor lo que quiere es que cuando reconozcamos, ¿verdad? Que tengamos cuentas claras. Antes de tomar la Santa Cena, el propósito de esta enseñanza es que cada creyente tenga sus cuentas claras delante de Dios y que encarezca el pecado delante de Dios y que lo confiese. Gloria a Dios. Y que inmediatamente cuando usted y yo reconocemos que estamos teniendo alguna actitud inadecuada, pues inmediatamente, usted sabe qué va a pasar. Que inmediatamente la restauración va a venir instantáneamente. Gloria al Señor. Usted va a serles renovado, y usted va a estar cumpliendo con este acto tan solemne. Quiero leerle esto, que dice: no obstante, la Santa Cena fue instituida divinamente. O sea, estamos diciendo que fue establecida por Dios para que cada creyente, o sea, que esto no es asunto de hombre, o sea, que esto no es un invento que el pastor se inventó. No. Estamos hablando de que esto fue instituido divinamente, la Santa Cena. Dice, para recordarle a los creyentes lo costosa que fue la liberación del pecado. O sea, ese es el objetivo, hermano, de a cada creyente de todo el mundo. Todos aquellos, hermanos, que han sido lavados con la sangre del Señor, pues esto es para recordar de cómo el precio que el Señor pagó por nuestra salvación, lo que Él tuvo que pasar por ti y por mí, el precio del pecado. Gloria al Señor. La humillación, como Él fue abofeteado. Ese día, ¿verdad? El jueves en la noche el Señor fue arrestado. Estuvo preso el Señor. Y quienes teníamos que estar con esa corona de espinas en ese lugar y esos clavos en las manos, éramos usted y yo, que teníamos que estar ahí en el Gólgota. Pero el Señor dijo, el Señor sabía que el único que podía pagar ese precio por la libertad de la humanidad era Cristo, el único. Así que, hermano, qué alegría el saber, ¿verdad?, de que somos redimidos del pecado. ¿Cuántos sienten que son redimidos? Gloria al Señor. Que usted fue redimido del pecado. Gloria al Señor, de que el Señor pagó el precio de nuestra salvación. Gloria al Señor. Así que por eso le alabamos, por eso lo exaltamos y le pedimos que nos ayude a mantenernos irreprensibles para que podamos tomar la cena del Señor dignamente. Quiero pasar al versículo 23 del capítulo, del mismo capítulo, y vamos a tener a nuestra hermana Mateo, que ella nos va a estar leyendo del 23 al 26, que ella nos esté leyendo, ¿verdad? Sí. Gloria al Señor. Ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Palabra del mismo Señor ahí, al frente de los discípulos. Adelante, nuestra hermana Mateo, díganos. Me impresionó el último verso. Yo nunca lo había leído, esta parte, donde dice el verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, quiere decir que nosotros somos redimidos. Amén. Sí. Cuando, como decía la hermana Nancy, somos redimidos cuando tomamos dignamente la Santa Cena. Eso es lo que yo comprendo aquí. Gloria a Dios. Dice, así pues que todas las veces, sabe que nosotros como congregación, hay congregaciones que celebran la Santa Cena cada 3 meses, otras la dan 2 veces al año, hay congregaciones que la dan mensual. Pues no hay un número específico de cómo se practica, se celebra la Cena del Señor, sino que dice que cada vez que la hiciéramos, ¿verdad? La muerte del Señor la anunciamos. Ese es el objetivo, ¿verdad? Que de esta celebración que estamos anunciando, ¿verdad? Porque sepa que Él lo dijo. Él dijo, pero cuánto deseo tengo de celebrar esta cena antes de que yo padezca. Es decir, que antes de que el Señor padeciera, fue que Él hizo esa noche, esa cena con los discípulos para recordarle lo que le estábamos mencionando, el precio de nuestra salvación. Así como los israelitas, también el Señor le estaba recordando, que lo tenemos aquí también, que dice, gloria al Señor, dice, dice, no obstante, la cena del Señor fue instituida para recordarle a los creyentes lo costosa que fue su liberación del pecado, de la crucifixión de Cristo, acto que estableció un nuevo pacto y un mejor camino. Pero también estamos recordando también aquí, dice que Jesús tomó pan sin levadura y lo bendijo y le dio a sus discípulos como símbolo de su propio cuerpo, que sería sacrificado en el Calvario unas pocas horas más tarde. De igual manera tomó también la copa del vino, lo identificó con su propia sangre que sería derramada para la redención del pecado, y les dijo, dice, así como el cordero pascual fue sacrificado en Egipto a fin de proveer para Israel, pronto el cuerpo de Jesús sería sacrificado a fin de proporcionarle la salvación a toda la humanidad. Era lo que estaban diciendo. El Señor sabía esa historia. El Señor sabía esa historia de que el pueblo de Israel fue liberado milagrosamente, y que también ellos celebraron. Allí ellos tomaron un cordero y lo sacrificaron y se lo comieron con pan sin levadura. Es decir, que desde ahí estamos viendo, hermano, tipo y sombra de lo que el Señor iba a hacer en los días de su ministerio. Es decir, que ya nosotros desde el Antiguo Testamento estamos viendo en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Pues vemos ahí donde la hermana Mateo pues, estuvo hablando hasta el verso 26. Dice que lo hagamos en memoria de Él. Gloria a Dios. Mire, es importante, hermano. Por eso es que cada congregación, especialmente eso cae sobre la responsabilidad del pastor, de que durante la semana se debe dar un estudio para concientizar a la iglesia, a cada miembro de manera individual, que se examine, que arregle su situación, porque muchos esa noche
mucho ese día, lo que hace es que se ponen aparte, porque el pastor dice, los que están aptos para tomar la Santa Cena, que pasen adelante, y los que no están aptos, se echan atrás. Entonces, ¿cuál es el deber de cada creyente? De que resuelva su situación. Perdón. Que resuelva la situación que tiene, para que así dignamente tome la Santa Cena. Entonces, si, como decíamos ahorita, que si no tomamos la Santa Cena, si estamos indignamente, entonces podemos pasar al pasillo de ser dignos de tomar la cena del Señor. Porque si no la tomamos, entonces entramos en la fila de los cobardes, y los cobardes no entran. Hay muchas hermanas que dicen, bueno, yo le di una pela a mi hijo. Está bien, si usted se la dio fuera de lo normal, excitada, pues tiene que corregir eso delante del Señor, porque así me dio una hermana que una vez ya fue a tomar la Santa Cena, por ahí, que ella tuvo que dar una pela a su hijo, y ella se airó de una manera ya empezada. Y ella vino y confesó, yo le dije, pero por eso, ella se lo dijo al pastor. Y el pastor le dijo, pero no, tú lo que tienes que venir delante de Dios, ¿verdad? Y pedir perdón y confesar, y tú vas a salir renovada, y tú vas a poder tomar tu Santa Cena. Porque entonces no va que le podía quedar la conciencia de que usted no pudo tomar la Santa Cena pudiendo resolver eso. Entonces, si no se toma la Santa Cena, si no podemos tomar la Santa Cena, pues tampoco, estando indignamente, podemos tampoco entrar al cielo, hermano, porque si Cristo viene o la muerte sorprende a un creyente así, se pierde porque está indignamente. Entonces, si Cristo viene y yo no puedo tomar la cena del Señor, que es más fácil que ir al cielo, entonces yo me quedo. Entonces, de eso se trata, que durante de la semana estamos dando este estudio bíblico para que cada uno de nosotros sepamos, ¿verdad?, de la importancia y de lo delicado que es tomar la Santa Cena. Vuelvo atrás con el asunto de la murmuración. Ese pecado está 6 veces en el libro de Éxodo, del 15 al 16, están estos 6 veces está repetida la palabra murmuración. Hermano, y ese es un pecado. Israel estaba murmurando del líder, y a la vez lo estaba haciendo con el mismo Dios. Porque él dijo, pero es conmigo, estate tranquilo. O sea, era de Dios, estaban murmurando. Exactamente, estaban murmurando a Dios, porque Dios le dirigía a través de Moisés. Ellos le estaban reclamando a Moisés calme, le estaban reclamando que tenían sed. Y usted vio lo que tuvo que hacer Moisés, que Moisés le rompió la roca bajo ira, porque él estaba bajo tensión con el pueblo. Entonces, es necesario, hermano, que si cualquier hermano o hermana que esté en ese círculo de murmuración, tiene que arrepentirse, tiene que poner su cuenta clara antes de participar de la Santa Cena. Pero hasta que no resuelva exactamente, porque son dos cosas que van de la mano. Porque hay muchos que dicen, bueno, me voy a arrepentir hasta que tome la Santa Cena, pero después de la Santa Cena, ¿qué? Vuelven y lo hacen. Vuelve a lo mismo, a volver a murmurar. Entonces va a perder la bendición que recibió. Porque es una bendición, hermano, el tomar la Santa Cena. Eso es vida. Eso es vida, porque eso me hace recordar a mí lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Dice Isaías que herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 4, que dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces,